a nuestro servicio. Que Dios les bendiga, hermanos. Los invito a que abran su Biblia en Romanos 8:31. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pequeña frase contenida en la Biblia, pero de gran contenido, pues nos dice y nos hace entender y comprender que si Dios está con nosotros, tenemos que restarle importancia a las situaciones, enfermedades, pandemias, carencias y problemas, pues sabemos y estamos seguros de quién es nuestro Salvador. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Padre nuestro, Padre eterno celestial, te damos reconocimiento, honra y gloria, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Padre Santo. Señor, en esta mañana, Señor, queremos, bendito Dios, de que tú, Señor, seas, Señor, el invitado de honor en este culto y servicio que va a empezar, Padre Santo. Asimismo, Señor, queremos poner, Señor, la vida de la persona, Señor, que va a ministrarnos, Padre Santo, para que tú, bendito Dios, a través de él, bendito Dios, nos haga sentir tu presencia, Padre Santo. Y asimismo, bendito Dios, que tú tomes el control, Señor, de aquella persona, Señor, que nos va a dar esta enseñanza, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando a través de él, bendito Dios, para enriquecer nuestras vidas, Padre Santo. Agradecemos de tu amor y tu misericordia, Señor, que hasta aquí, Señor, nos ha mantenido, Señor, y ha estado con nosotros, Padre Santo. Todo esto lo queremos pedir y rogar en el nombre de Nazaret, Señor. Amén y amén. No olvides compartir y darle me gusta a esta transmisión, así como dejar tu comentario para que sepamos que nos estás viendo. Sin más por el momento, dejo el lugar al hermano que continúa. ¿Qué tal, mi hermano? Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros en esta mañana, junto con nosotros adorando a nuestro Dios. Y en esta hora vamos a cantar unas canciones para exaltarle y bendecir su nombre. Si estás ahí en tu casa, en tu cuarto, tal vez estás en tu cama, y si quieres cerrar los ojos y levantar las manos, hazlo. Estas canciones son para nuestro Dios, y por favor no te olvides de seguir compartiendo esta transmisión y que más gente conozca del amor de Dios. Vamos a cantar en esta mañana esta canción que se llama De Tal Manera y que habla precisamente de que Jesús nos amó a nosotros y que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, y la única responsabilidad que tenemos es hablar de su amor y vivir de su amor. Cantemos. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma podré
porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, porque Él murió por mí. Le seguiré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Él murió por nosotros, y es por eso que debemos seguirle a Él día a día y buscar de su rostro, porque Él hizo un grande sacrificio en la cruz del Calvario por ti y por mí, y es por eso que hoy podemos darle a Él la gloria. Y vamos a cantárselo, que nosotros le damos gloria a Él por ese grande sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Fue un momento ahí que me dio libertad, la que me salvó y me rescató. Fue un momento ahí que me dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús,
hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Debemos de darle toda la gloria y honra a nuestro Dios todo el tiempo, pues Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tuviéramos perdón de pecados y para que tuviéramos vida eterna. Dios te bendiga, ha sido un gusto estar contigo en esta mañana. Y pues bueno, dejo lugar a nuestro hermano pastor. Hasta la próxima. Bueno, gracias a Dios, por fin es domingo y estamos juntos, alabando al Señor, exaltando al Señor. Y esta mañana yo creo que es una mañana gloriosa, es una mañana hermosa en la que podemos contemplar toda la gracia del Señor, toda la bendición del Señor, toda la misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros. A mí me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y que después de 4 meses ya cumplidos de confinamiento, pues podemos estar juntos, podemos seguir alabando al Señor, podemos seguir honrando al Señor. Y aunque, gracias a Dios, hemos pasado momentos difíciles de prueba, de lucha, hoy podemos decir: hasta aquí el Señor ha sido nuestra fortaleza, hasta aquí el Señor ha sido nuestro pronto auxilio, hasta aquí el Señor es nuestro ayudador, y le podemos dar la gloria y le podemos dar la honra siempre, en todo momento, solo a Él. Así es que pues en este día, en este momento, nosotros podemos levantar nuestras manos, podemos levantar nuestro corazón y ofrecernos en un sacrificio de adoración, en un sacrificio de alabanza a nuestro Dios, en el cual le podemos expresar el reconocimiento, en el cual le podemos expresar nuestra gratitud, porque entendemos, porque nuestro corazón sabe, nuestra mente sabe que solamente hay un Dios, y que solamente a ese Dios le damos en esta mañana toda la gloria y le damos toda la honra que Él merece. En esta mañana yo quiero llevarlo a la palabra del Señor, después de agradecer a cada uno de nuestros hermanos que nos han mandado un mensaje, a cada uno de nuestros hermanos que están en esta mañana con nosotros. Reciba un saludo, hermano, reciba un abrazo también a nuestros hermanos que están aquí en este momento conectados con nosotros, siguiendo este culto, siguiendo este devocional. Les agradecemos mucho el que se den la oportunidad de tener este espacio, de aprovechar este espacio para darle la gloria a Dios. Así es que sean bienvenidos todos. Les enviamos un abrazo y dígale a su hermano que está a su lado, a su hijo, a su esposo, esposa, dígale: Dios te ama, Dios está contigo, Dios te va a guardar. Otra vez dígale: Dios te ama, Dios está contigo y Dios te va a guardar. Es maravilloso pensar en esto que el Señor hace con cada uno de nosotros. Quiero en esta mañana, vuelvo a repetir, mencionar la palabra del Señor, hablar de la palabra del Señor. Y una de las cosas importantes que nosotros debemos pensar, en la que debemos meditar mucho, es acerca de cómo nosotros vamos a entender, cómo nosotros vamos a aprender, cómo nosotros podemos saber acerca del plan de Dios para nuestra vida. Porque déjame decirte que aún a pesar de la prueba, aún a pesar de la lucha, Dios sigue teniendo un propósito contigo. Una vez más, y ahora menciono, incluso la prueba, la lucha, incluso los momentos difíciles que vivimos, son un propósito de Dios
para nosotros. De ahí que entonces usted y yo hemos escuchado en una multitud de veces que cuando nosotros pasamos por problemas, no le preguntemos a Dios solamente el por qué a mí, por qué yo, Señor, por qué yo sufro, por qué yo paso por estas luchas, por qué yo paso por estas pruebas, por qué yo paso por momentos difíciles, sino también preguntarle a Dios, ¿para qué? Y si nosotros no tenemos la atención, si nosotros no nos disponemos a escuchar atentamente la voz de Dios, probablemente Dios nos da instrucciones, probablemente Dios nos dice qué hacer, probablemente Dios nos pone delante de nosotros una puerta por la cual nosotros podamos escapar. No, probablemente Dios nos está acercando la solución solamente para que nosotros tomemos una decisión de hacer, de actuar y de seguir adelante y no la estemos viendo. ¿Sabe por qué? Porque probablemente no estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Eso usted y yo lo sabemos. Oír, yo estoy oyendo el ruido que se genera alrededor de nosotros. Oigo ruido de bocinas, oigo ruido de motores, oigo ruido de personas caminando. Pero si yo pongo atención, voy a descubrir perfectamente, probablemente qué va hablando la gente. Probablemente voy a distinguir el sonido del motor, de qué tipo de carro es. Probablemente voy a distinguir ese ruido que está generándose alrededor de bocinas. ¿Qué están vendiendo? Si están vendiendo pan, tamales o compran fierro viejo. Voy a poner atención hacia lo que ese ruido está queriendo decir. Muchas veces a los seres humanos nos llega a suceder que oímos, pero no escuchamos. Oímos la palabra, oímos el regaño, oímos el consejo, oímos la llamada de atención, pero no la entendemos, no la comprendemos porque no escuchamos. Y también esto nos genera el problema de que si no escuchamos correctamente, lo que oímos nos genera enojo, nos genera coraje, nos genera desilusión, nos genera preocupación, simple y sencillamente porque oí sin entender. Y después de que nosotros analizamos, después de que nosotros pensamos, después de que nosotros tratamos de entender, de interpretar bien lo que se nos dijo, decimos, caray, me equivoqué, no me hubiera enojado, no hubiera dicho tal cosa, ahora sí la regué. ¿Por qué? Porque en su momento no escuchamos atentamente. Y el no escuchar probablemente también ponga en riesgo nuestra vida. El no escuchar con atención probablemente también va a poner en riesgo nuestra vida, porque si no vamos atentos a lo que se escucha, de hecho creo por ahí, hay un artículo en la reglamentación de tránsito que el conductor de bicicleta, el conductor de motocicleta, el conductor de vehículo no debe utilizar los audífonos. ¿Por qué? Porque esto lo desconecta de la realidad de lo que hay a su derredor. Si el ciclista lleva audífonos puestos, el motociclista, el automovilista, se va a desconectar de las cosas que pasan a su lado y no va a escuchar un sonido de alerta a algún tipo de peligro que esté ocurriendo en su vida. Hace no muchos días ustedes y yo vivimos la experiencia aquí en la Ciudad de México nuevamente de un temblor un poco fuerte. Según las estadísticas nos dicen que este temblor fue de 7.4 en la escala de Richter. Esto significa que fue un temblor de fuerza algo considerable,
Y bueno, las alarmas empezaron a sonar en la Ciudad de México. Aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl, en algunas zonas no se escuchó la alarma, pero aún así recibimos las llamadas, recibimos los avisos de alerta que se acercaba a un temblor. Yo me pude percatar que mientras esto estaba sucediendo, yo estaba con mi esposa fuera de la casa, estábamos casi en la puerta de la casa cuando esto empezó a suceder, y veíamos cómo se movían los edificios, los postes de luz, cómo se sacudían los cables de electricidad, veíamos cómo las cosas a nuestro alrededor se movían. Y yo notaba que algunos automovilistas, algunos muchachos que venían en bicicleta trayendo sus audífonos, no se percataban de lo que estaba sucediendo. Y yo me acuerdo que un comentario de los que hice es: estos muchachos llevan sus audífonos, no se dan cuenta de lo que está pasando, y si algo viniera a caer sobre ellos y alguien les está diciendo que se quiten, nunca se van a quitar, nunca van a escapar por su vida, simple y sencillamente porque llevan los oídos tapados y van escuchando, o llevan ruido, van escuchando algo que es ajeno a cuidar su vida, a cuidar la integridad física de ellos. Muchas veces nosotros los cristianos nos hemos perdido bendiciones del Señor. Muchas veces nosotros los cristianos nos hemos perdido muchas bendiciones del Señor y hemos caído en muchas situaciones difíciles, de problemas, de riesgo de nuestra salud, de riesgo de perder la familia, por causa de que llevamos los oídos tapados, oyendo toda clase de cosas, y no le ponemos atención a Dios. No fijamos nuestra atención en Dios, y esto nos aísla de las cosas que suceden a nuestro alrededor, de las cosas a las que les debemos poner atención. Y cuando estamos en peligro, cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando momentos difíciles, entonces buscamos un responsable, buscamos un culpable. Es que no me avisaron, es que estás viendo que estaba en peligro y no me dijiste, etcétera, etcétera, etcétera. Buscamos culpables. Y esto todavía agrava nuestra situación, porque no estamos en la condición de reconocer que fuimos nosotros los que nos equivocamos, porque nos desconectamos del mundo, nos desconectamos del medio, nos desconectamos de los riesgos, nos desconectamos de las situaciones y no pusimos atención. Espiritualmente, si usted y yo no ponemos atención a la palabra de Dios, si usted y yo no ponemos atención a la voz de Dios, si usted y yo no ponemos atención a la palabra que el Señor nos está expresando, nos está compartiendo, nos está dando todos los días, muy probablemente entonces vamos a entrar a una zona de riesgo, vamos a entrar a una zona de peligro, vamos a estar en condición de muerte probablemente, de la que pudimos haber escapado si hubiéramos escuchado la voz de Dios. En esta mañana yo creo que usted y yo estamos a tiempo de ser librados del peligro de muerte. Podemos ser librados de peligros de enfermedad. Podemos ser librados de peligros de condenación si nosotros hoy cambiamos la actitud, cambiamos las formas, cambiamos la dinámica, nos quitamos lo que nos obstruye los oídos y nos dedicamos a ponerle atención a Dios. Hemos referido innumerables veces el caso de Adán y Eva. Es un caso extraordinario y nos lo refiere y lo usamos constantemente porque resulta que ellos recibieron instrucción de Dios. Resulta que ellos recibieron exactamente cómo Dios quería que las cosas se llevaran a cabo en ellos.
Y dijo Dios al hombre: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, excepto de uno, el de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol puedes comer, menos de ese, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente te digo que vas a morir. Yo creo, analizando hoy con el contexto nuestro, yo creo que la palabra fue demasiado clara. Yo creo que el mensaje fue demasiado claro, demasiado entendible para que Adán y Eva se abstuvieran, para que Adán y Eva tuvieran cuidado, para que Adán y Eva tuvieran la precaución de no acercarse al sitio que Dios les había dicho que estaba el árbol del que no debían comer. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasa en su mente? ¿Qué pasa en su corazón? ¿Escucharon o simplemente oyeron? Y yo puedo decirte en esta mañana que ellos oyeron la instrucción de Dios, y probablemente, como nos pasa a muchos de los seres humanos, como a muchos de los cristianos, estamos en el templo, escuchamos la enseñanza y decimos: sí, amén, gloria a Dios, sí, Señor, amén, amén, gloria a Dios. Pero una vez que salimos del templo, una vez que se termina la transmisión, una vez que se dejó de escuchar la palabra que nos estaban diciendo, se nos borra de la mente, se nos borra del corazón, y terminamos haciendo lo que nos advirtieron que no deberíamos haber hecho. Adán y Eva oyeron a Dios, pero no escucharon con atención, porque resulta que la historia nos dice, allá en el capítulo de Génesis, la historia nos dice que después un día Eva, andando por ahí, caminando, andando por ahí, conociendo el huerto, quizás se fue a revisar cómo está el árbol de manzanas, quizás fue a ver cómo estaba el árbol de peras o el de las ciruelas, y por ahí en su descuido se sale de la ruta, fíjate bien, se sale de la ruta y llega hasta el sitio donde está el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del cual Dios le había dicho que no comiera, y se acerca a la serpiente. El diablo viene con medias verdades, pero aún así nos dice la Biblia: con que Dios te ha dicho, le está hablando y le está diciendo: Dios te ha dicho que no comas de ese árbol, ¿verdad? Y la mujer todavía repite las palabras: no, sí, en la iglesia nos dijeron, en la iglesia escuchamos, en la iglesia nos predicaron. Un día yo escuché a un predicador que dijo, y así Eva dice: el Señor dijo, Dios dijo que comamos de todos los árboles, menos de este, porque el día que lo hagamos vamos a morir. La serpiente ya le había dado una repetición. Irónicamente, fíjese bien, irónicamente la serpiente le vuelve a prender las luces de alerta, diciéndole: con que Dios te ha dicho. ¿De quién vino la instrucción? ¿De Dios? ¿De quién vinieron las indicaciones de cómo se tenían que hacer las cosas? ¿De Dios? Pero ¿a quién puso atención Eva? A la serpiente. Y aunque la serpiente le recalca que fue Dios el que lo dijo, la mujer dice: bueno, pero yo creo que un poquito no va a pasar nada. Yo creo que tú me estás diciendo la verdad. Porque la serpiente le dijo a Eva: Dios sabe que el día que comas de ese árbol no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Vas a ser tan fuerte, tan inteligente, tan capaz, tan confiada en ti mismo, que no va a pasar nada, no vas a morir. Y vuelvo a repetir, ¿a quién puso atención Eva? ¿A Dios? No. Puso atención a la serpiente. Y en ese momento nosotros vamos a ver en la Biblia, nosotros encontramos en la Biblia que en ese momento se gesta la situación más terrible para la humanidad, porque en ese momento
inmediatamente se empieza a desarrollar la separación que debía haber, la separación de una relación que Dios quería tener con la humanidad por siempre. Y entonces el hombre, la mujer, desobedeciendo a Dios, con su falta de atención, no poniendo en práctica las instrucciones que el Señor le da, tomando decisiones equivocadas, tomando decisiones erróneas, se separa de Dios y la tragedia humana empieza a ser cada vez más grande, porque ahora el Señor los expulsa de estar en su jardín, los expulsa de estar en el huerto, los expulsa de estar en ese lugar maravilloso que había creado para ellos, y el hombre empieza a caminar solo. Ahora tiene que cubrir ritos. Ahora tiene que cubrir ciertas reglas diferentes, difíciles, complicadas, para poder llegar a Dios, para poder encontrar la misericordia de Dios, para poder encontrar la paz de Dios, para poder encontrar un acercamiento con su Dios. Ahora el hombre está separado de Dios y ahora empieza a caminar con un corazón ennegrecido, manchado, inclinado a hacer lo malo, lejos de Dios. Caminando cada vez más a la derrota, caminando cada vez más a la frustración. Y dice la palabra del Señor, hermano, dice la palabra del Señor de labios de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Dice la palabra del Señor: porque ustedes separados de mí nada pueden hacer. Ustedes separados de mí nada pueden hacer. Qué impresionante. Y si analizamos la historia de Adán y Eva, separados de Dios, cuando estuvieron alejados de Dios, no pudieron alcanzar grandes cosas, no pudieron alcanzar grandes metas, y así continúa la historia humana. Cuando el ser humano se separa de Dios, cuando cierra sus oídos para no escuchar y hacer la voluntad del Señor, su vida se encamina a la frustración. Su vida se encamina a la derrota. Y esto no significa que te hayas ido del templo, que te hayas ido de la iglesia. Esto no significa que estés asistiendo tampoco constantemente, porque mucha gente ha sido religiosa por años, nunca faltó a la iglesia, se puede jactar de ser un miembro fiel, columna de la iglesia, pero si no ha escuchado la voz de Dios y no ha aplicado en su vida la voz de Dios, la palabra del Señor, en vano sus años de religioso, en vano sus años de pilar de la iglesia. Necesitamos nosotros aplicar la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor, y eso dará a entender, eso será el reflejo de que no caminamos por nosotros mismos. Y dice el apóstol Pablo, se atreve el apóstol Pablo a decir de sí mismo: hermanos, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Y saben qué? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que antes yo hacía para mi carne, lo que antes yo hacía para mi ego, lo que antes yo hacía para mi jactancia, lo que antes yo hacía para ser reconocido, lo que antes yo hacía para exaltar mi religión, lo que antes yo hacía para defender mi religión, mi postura religiosa, ahora lo hago, pero para darle la gloria a Dios. Ahora lo vivo para darle la gloria a Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que nosotros, la iglesia, podamos decir, hermano, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora lo estoy escuchando, ahora lo estoy viendo, ahora estoy entendiendo su palabra, ahora estoy entendiendo su mensaje y ahora estoy viviendo en victoria porque estoy aplicando la palabra de Dios en mi vida. El no escuchar la voz de Dios va a llevar muy probablemente la familia al fracaso.
Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si nosotros no escuchamos la voz del Señor, si nosotros no aplicamos la palabra del Señor a nuestra vida, probablemente nuestra alma está perdida, probablemente nuestra alma está lejos de Dios, no estamos siendo instrumentos de Dios, no estamos siguiendo la instrucción de Dios, no estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios, y esto a usted y a mí nos pone en una situación difícil. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de tu actitud, ten cuidado de tu carácter, ten cuidado de tu forma de pensar, ten cuidado de tu forma de hablar, ten cuidado de todas esas cosas. Escucha al Señor, escucha a Dios. Aplica la palabra de verdad en tu vida. 2 Timoteo 2, capítulo 14 y 15. Aplica la palabra del Señor a tu vida y procura presentarte delante de Dios aprobado. Que se vea que eres un discípulo de Jesucristo, que se vea que escuchas a Jesucristo, que se vea que escuchas la palabra del Señor, que se vea que escuchas lo que Dios te está diciendo, que se vea que aplicas la palabra del Señor a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, si usted quiere ir conmigo. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor así de parte del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Capítulo 4, verso 17. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Verso 20. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Cristo y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Qué interesante palabra la que menciona Pablo. En la versión 60, este pasaje que he leído, el apóstol Pablo hace alusión a lo siguiente, diciendo: porque si ustedes dicen que de verdad aprendieron de Cristo, entonces deben vivir como Cristo les enseñó. Fíjense qué interesante. Escuchar la voz de Dios, poner atención a la voz de Dios, nos va a librar de la muerte, nos va a librar de la condenación eterna por causa del pecado y nos va a dar el privilegio. Escuchar la voz de Dios a usted y a mí nos va a dar el privilegio de seguir la instrucción, de seguir a Jesucristo con fidelidad, de aplicar la palabra del Señor con integridad y, lo que es mejor, la consecuencia maravillosa de tener vida eterna con Cristo Jesús. Quiero decirte entonces, para cerrar, para finalizar, que Dios tiene un propósito. A pesar de la pandemia, a pesar del confinamiento, Dios tiene un propósito para ti. Y el propósito que Dios tiene para ti, para mí, es que en este tiempo escuchemos su voz, escuchemos su palabra, la pongamos en práctica y salvemos nuestra casa,
salvemos nuestra vida, salvemos nuestra alma, salvemos a nuestros hijos, salvemos a nuestros nietos, salvemos nuestra relación con Dios, no permitiendo que voces extrañas vengan a querer dirigir nuestra vida. Y cuando digo voces extrañas, quizá tú me digas, ¿y a qué voces se refiere, pastor? Tenemos voces como el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, los celos, sí, la depresión, la tristeza, la angustia. Voces que el diablo usa, palabras que el diablo usa disfrazadas sutilmente para querer destruirte. Y déjame decirte que debemos tener atención, porque así como utilizó con Eva una verdad de Dios a medias, quiso utilizar con Jesús verdades de la palabra y las quería disfrutar para provocar que Jesús le faltara a Dios, para provocar que Jesús deshonrara al Padre. Pero Jesús salió victorioso diciendo, también fue dicho, también se dijo, también se escribió. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. También está escrito, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Y por último le dice Jesús al diablo, también está escrito, también se dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces usted y yo tenemos que cerrar nuestros oídos a esas voces extrañas que buscan nuestra destrucción. Nunca los celos, nunca la falta de perdón, nunca la amargura, nunca la indiferencia, nunca el rencor, nunca el resentimiento, nunca la depresión van a ser positivos en nuestra vida, de tal manera que nos acerquen a Dios. Siempre van a atentar negativamente contra nosotros para terminar alejados de Dios como Adán y Eva, para terminar expulsados de la bendición. Y dice el apóstol Pablo, estos no pueden disfrutar de la vida de Dios porque están escuchando voces ajenas. Porque tu rencor, tu amargura, tu resentimiento, tu indiferencia es más fuerte, tu desilusión, tu aparente desilusión es más fuerte que la palabra del Señor. Y dice la palabra que estos, el apóstol Pablo menciona, de hecho, que estos siempre están aprendiendo y nunca terminan de aplicar la palabra del Señor a su vida. Porque no quieren, como diríamos coloquialmente aquí en México, porque no quieren dar su brazo a torcer, porque no quieren darse por vencidos. La burra no era arisca, la hicieron. Pues si así me provocaron ser, ahora se aguantan. Voces satánicas, voces que el diablo está utilizando, pensamientos que el diablo está utilizando para que tú vivas alejado de Dios, para que vivas con una familia dividida, para que vivas en un matrimonio dividido. Jesucristo vino a cambiar las cosas y Jesucristo vino a hacer nuevas todas las cosas. Yo te invito a que tú busques a Dios. Yo te invito a que tú te acerques a Dios. Yo te invito a que tú le des la gloria a Dios en tu vida y en esta mañana tú te rindas a Él y que le digas, Señor, ten misericordia de mí. Que tú tomes en esta mañana la decisión de dejar escuchar las voces de la falta de perdón, de la falta de amor, de la falta de misericordia, de la falta de bondad, de desobediencia, de apatía, de indiferencia, para que escuches la voz de Dios. Y la voz de Dios dice, la palabra del Señor dice, y el fruto del Espíritu. La consecuencia de tener a Dios en el corazón, la consecuencia de invitar a Dios al corazón es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Y seguramente serás muy feliz. Seguramente tendrás mucha alegría. Seguramente tendrás mucha paz. Seguramente tendrás mucha bendición del Señor. El Señor dice que hay mucha paz en el corazón de aquel cuyo corazón en Él prospera, en Él confía. Y yo te invito a confiar en Dios. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos a ser entendidos, Señor, y a comprender
que nuestra atención se debe fijar en ti, que nuestro pensamiento se debe apoyar en ti, que nuestra vida entera se debe, Señor, dejar guiar por ti. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a tomar una decisión extrema quizá hoy. Dejar de escuchar voces extrañas para poner atención a tu palabra, y tu palabra nos da vida eterna. La palabra dice que tú nos has prometido salvación eterna. Permítenos, Señor, tomar la mejor decisión para nosotros y vivir buscando haciendo tu voluntad. Vivir buscando en el hacer tu voluntad. Señor, que el amor, que el fruto de tu espíritu sea el reflejo nuestro cuando caminamos, cuando trabajamos, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el hogar, con la familia, con los amigos, Señor, con la esposa, el esposo, los padres, los hijos. Ahí, Señor, se empiece a reflejar que tú estás en nosotros y nosotros en ti. Guarda tu iglesia, Señor, y líbrales de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Me ha dado mucho gusto esta mañana nuevamente estar contigo, y mi oración, mi deseo, mi clamor a Dios es que guarde tu vida, que guarde tu alma, pero sobre todo que tu fe no decaiga. Por más difíciles que sean las cosas, que tu fe no decaiga, sino que tú permanezcas firme, parado firme en las promesas de tu Señor, parado firme en la promesa que el Señor te ha dado. El que sea fiel hasta la muerte tendrá corona de vida eterna. Dios bendiga a mi hermano Cástulo, mi hermana Catita, mi hermana Rosita Felipa. Dios bendiga a mi hermano Guillermo, mi hermana Sofía. Hemos estado orando, hemos estado clamando a Dios por ustedes, y yo creo que el Señor tiene un propósito para sus vidas, ¿verdad? Vamos a seguir clamando, vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole al Señor que los guarde, que los libre de todo mal. Ustedes confíen en el Señor, ustedes esperen en el Señor, y nos dice la palabra que Él hará. Así es que, hermana Sofía, hermano José Luis Rodríguez, que Dios los bendiga. Confíen en el Señor, y toda prueba el Señor la va a vencer si ustedes se humillan y escuchan su voz y hacen conforme a lo que Él diga. Su misericordia se va a mostrar. Así es que Dios les bendiga a todos mis hermanos que están conectados esta mañana. Dios los guarde. A nuestros hermanos de California, de Puebla, de Veracruz, de Tlaxcala, de Chiapas, de Tijuana, a nuestros hermanos de los Estados Unidos, allá en Los Ángeles. Dios los bendiga a todos, allá en Utah, también en Utah, en el estado de Utah. Dios los bendiga a todos. Hermano, no dejemos de clamar a Dios, no dejemos de exaltar a Dios, y no dejemos que el enemigo nos diga cosas contrarias, apartándonos de la verdad de Dios, sino siempre fortalecidos en su amor, siempre fortalecidos en su palabra, siempre fortalecidos en la verdad de Dios. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Reciban un abrazo de la familia Correa González. Tengan una semana bendecida. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,